No sé cómo estamos de tiempo. Vosotros me decís. Pues bien, ¿no? Tenemos toda la mañana para nosotros, ¿no? Sí, los medios no creo. Cuando me digáis, no. ¿Vale? Y buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a la convocatoria de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales junto a los ayuntamientos de Guadalupe y de Jerez de los Caballeros. Me acompañan en esta comparecencia la Directora General de Arquitectura, me acompaña el presidente de APAMEX, me acompañan la alcaldesa de Jerez de los Caballeros y me acompaña el alcalde de Guadalupe. Hay un tema para la convocatoria de prensa de hoy, que es presentar a la opinión pública el trabajo que estamos realizando en cuanto a planes de accesibilidad de dos conjuntos históricos tan importantes como son el de Guadalupe y el de Jerez de los Caballeros. Creo que esto es, si somos capaces de hacer unos planes de accesibilidad, dadas las características orográficas de ambas poblaciones, si somos capaces de hacer estos planes de accesibilidad en conjuntos históricos de tanto valor como los que tienen estas dos ciudades, tanto Jerez como Guadalupe, es que hemos pasado una prueba de fuego muy importante para poder realizar planes de accesibilidad en casi todo el mundo rural de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Eso es lo importante con lo que me quedaría yo hoy de esta convocatoria de prensa, aparte de la enorme sensibilidad que han tenido tanto la alcaldesa de Jerez de los Caballeros como el alcalde de Guadalupe para que se puedan realizar estos planes de los que ahora les hablaremos. Desde el Gobierno de la Junta de Extremadura hemos trabajado durante toda la legislatura intensamente por la accesibilidad universal, convencidos que la accesibilidad universal permite adaptar los espacios a personas con diferentes capacidades. No solo las personas que tienen una limitación física, no solo las personas que tienen una discapacidad desde el ámbito funcional, son aquellas las que se benefician de la accesibilidad universal. Se benefician también aquellas personas que tienen una discapacidad intelectual, se benefician también aquellas personas que tienen una discapacidad auditiva, una discapacidad visual. Cualquier tipo de capacidad diferente es capaz, cualquier persona con diferentes capacidades es capaz de incluirse mejor en la sociedad, de estar más incluido en su núcleo de población a través de esta mejora de accesibilidad. Fruto de eso, desde el Gobierno regional se ha puesto en marcha un decreto, que es el decreto que regula y que contempla el Reglamento de Accesibilidad Universal como desarrollo normativo de la Ley de Accesibilidad Universal del año 2014 y también dos planes de acción que para nosotros son muy importantes y que hemos llevado conjuntamente entre SEPAZ y la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, como son el Plan de Acción de Discapacidad y Medio Rural, así como el Plan de Acción de Discapacidad y Accesibilidad. También hemos trabajado intensamente por promocionar nuestra Oficina de Accesibilidad Universal, conocida como TAES, y también hemos sido capaces de poner en marcha, en un convenio con plena inclusión, la Oficina de Accesibilidad dirigida fundamentalmente a aquellas personas que tienen una discapacidad intelectual y que necesitan de la adaptación a lectura fácil de determinados elementos que necesitan de información y que necesitan estar informados para poder hacer un uso pleno de su vida. Pero el movimiento se demuestra andando. Nos podíamos quedar
en los reglamentos, nos podíamos quedar en los planes de acción, nos podíamos quedar en el desarrollo de las dos oficinas, pero queríamos mostrarle, aunque de sobra está contrastada la labor que viene realizando la OTAES a lo largo de todos estos años, pero sí queríamos presentarles dos casos de éxito en estos dos conjuntos históricos que forman el municipio de Jerez de los Caballeros y el municipio de Guadalupe. Dos poblaciones que han tenido la sensibilidad y que han tenido una implicación muy clara de sus alcaldes, su alcalde y su alcaldesa, y también, evidentemente, la implicación que necesitaremos de las diputaciones provinciales. Estas dos localidades son pioneras, se pueden considerar pioneras en lo que serían unos planes de accesibilidad integrales, como son a los que se han atrevido a diseñar este alcalde de Guadalupe y esta alcaldesa de Jerez de los Caballeros. Por lo tanto, creo que es algo que es fundamental. El objetivo principal que nos hemos marcado es la transformación del entorno urbano para conseguir accesibilidad universal, primero para sus vecinos, para los vecinos de Guadalupe y para los vecinos de Jerez de los Caballeros. Pero, en segundo lugar, queríamos poner también en valor su patrimonio histórico, como les decía, y eso ha permitido y permitirá que, a través de la consecución de los planes de accesibilidad universal, trabajemos por un turismo más accesible en estas dos poblaciones que son visitadas por numerosos turistas a lo largo de todo el año. Vamos a demostrar cómo estos planes son respetuosos, como les decía, con el patrimonio histórico, haciéndolo compatible esa accesibilidad para el disfrute de todos y recuperando para el peatón espacios que ahora mismo eran de enorme valor histórico, de enorme valor cultural, de enorme valor paisajístico y de enorme valor en todo lo que tiene que ver con la calidad de vida de la población. Pero además ambas poblaciones tienen una orografía, como les decía antes, una orografía bastante especial. Tiene calles estrechas, calles empinadas, calles donde es muy complicado hacer esa adaptación que necesitamos hacer y que, sin duda ninguna, tanto a la OTAES como a los propios municipios, como a la Dirección General de Arquitectura, el abordaje de la accesibilidad en estas calles y con esta orografía de ambos municipios le va a permitir darles una lección que se pueda aplicar en otras poblaciones que tienen una orografía similar. Esta consejería, con ambos ayuntamientos, ha conseguido que la elaboración de los planes de accesibilidad sean unos planes participados. Y esto es otro de los rasgos distintivos de estos planes de accesibilidad. No lo han hecho los alcaldes en sus ayuntamientos con los técnicos. Ni siquiera lo han hecho los alcaldes con los técnicos y con los técnicos de la OTAES. Estos han sido unos planes participados por toda la ciudadanía, por los vecinos y por las vecinas de ambas poblaciones, donde no solo se ha sensibilizado a la población adulta y a la población infantil en la escuela de lo que supone la accesibilidad, sino que además se le ha dado participación en la elaboración de estos planes de accesibilidad. Se le ha dado formación a técnicos del ayuntamiento y a técnicos de atención al público de ambos ayuntamientos y de ambas localidades para que la accesibilidad no sea un problema. Se ha colaborado con los agentes sociales en todo momento y se ha puesto en marcha un proyecto muy interesante que ha sido el proyecto que se denomina el Ayuntamiento Accesible. El Ayuntamiento Accesible no solo por eliminar las barreras arquitectónicas para el acceso al ayuntamiento, sino que el Ayuntamiento Accesible es un proyecto que involucra también a que sea accesible no solo, como les decía, el entorno físico, sino sus instalaciones y, lo que es más importante, los servicios, contando con la formación y con el apoyo del personal que trabaja en los ayuntamientos.
Así se han redactado los dos planes de accesibilidad, que son, sin duda ninguna, una hoja de ruta para la inversión de ambos municipios, de ambas poblaciones, en los próximos 4 años. Planes de accesibilidad como el de Guadalupe, que supone un movimiento económico en los próximos 4 años de 1,7 millones de euros, o plan de accesibilidad como el de Jerez de los Caballeros, que supone una inversión en los próximos 4 años de 1,4 millones de euros. Pero con estos planes de accesibilidad, con la sensibilidad de sus alcaldes, ya tienen una hoja de ruta clara para mejorar las condiciones de vida de sus vecinos y poder modificar el turismo para que sea un turismo totalmente accesible. Mejorarán, en definitiva, esos itinerarios peatonales de los que les hablaba, pero además vamos a ser capaces con estos planes de accesibilidad de recuperar, de revitalizar espacios que antes estaban vetados a las personas con discapacidad, que no podían disfrutar de ellos, como son las zonas ajardinadas o como son zonas de difícil acceso, y que las personas que viven con estas discapacidades, tanto en Guadalupe como en Jerez de los Caballeros, sean capaces de poder disfrutar de la enorme belleza y también, por supuesto, de la sensibilidad que ambos alcaldes tienen. Yo les voy a dar la palabra ahora a ambos alcaldes. Después abrimos un turno de preguntas y cerramos la convocatoria de prensa. Así que, alcaldesa. Muy bien, pues muchísimas gracias. En primer lugar, no puede ser de otra manera, agradecer a la Junta de Extremadura el que haya puesto ese punto de mira en Jerez de los Caballeros, nuestro conjunto histórico-artístico. Agradecer a las oficinas públicas de la OTAES y la OACES en la colaboración tan intensa que han tenido en la redacción de este proyecto, al personal de la Oficina Municipal de Turismo y, de manera muy especial, vais a permitirme que les dé las gracias al equipo redactor. La verdad es que en Jerez de los Caballeros hemos tenido una grandísima suerte de que dos personas totalmente implicadas con el municipio y con el patrimonio hayan sido capaces de redactar este proyecto tan ilusionante y un proyecto que lo más importante es que se está convirtiendo en realidad. Ellos han querido denominarlo democratización de la ciudad como escenario del patrimonio y os explico el porqué. En principio porque es un plan global, un plan que piensa en el ciudadano de Jerez, pero que también piensa en el visitante, en el ciudadano de Jerez, puesto que la metodología, como bien decía el consejero, es una metodología de participación ciudadana en el que se ha contado con absolutamente todos los colectivos que pueden estar implicados. Esto ha supuesto un montón de horas de trabajo, un montón de reuniones con los colectivos de discapacitados, con las asociaciones de mayores, con la Oficina Municipal de Turismo, con los empresarios a los que se les ha intentado hacer partícipes y, sobre todo, sensibilizarles en la importancia de que todos sus establecimientos sean accesibles cuando llega una persona que tiene alguna discapacidad. Y con los visitantes, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque se ha utilizado una normativa, y creo que esto es algo muy importante, que es una normativa utilizada a nivel estatal, lo que supone que todo aquel que se acerque a Jerez de los Caballeros va a entender toda esa cartelería y todas esas indicaciones que van a estar contempladas, indicando todas estas nuevas obras de remodelación que se van a hacer con este plan de accesibilidad. El plan, que se realiza desde el punto de vista global, como decía anteriormente, que es el acceso al conjunto histórico-artístico, y después, de manera pormenorizada, el estudio de las calles, que están divididas a su vez en 3 grados, el estudio de los espacios públicos y de los edificios, como bien nos comentaba el consejero. Nosotros vamos a juntar, una vez que se suba ya el plan a la página web tanto de la Junta de Extremadura como del Ayuntamiento, un prontuario a modo de resumen, de manera que permita a todo el mundo una comprensión sencilla de lo que va a suponer este plan de accesibilidad en Jerez de los Caballeros. La cartelería, que también ha sido diseñada por el equipo redactor del plan, ha sido consensuada con la OACES y con la Oficina Municipal, y que os comento que ya parte de ella
una parte muy importante está instalada en los edificios municipales y en los edificios arquitectónicos más importantes de Jerez y que están teniendo, la verdad, que un éxito y una aceptación grandísima. Nosotros ya hemos empezado a hacer actuaciones en 2 calles de Jerez de los Caballeros. En una de ellas se llama la calle de las Monjas. Se está haciendo una accesibilidad física y sensorial. Voy a intentar un poco, porque yo no soy técnica, explicaros en qué consiste el arreglo y la adecuación de estas 2 calles. En la calle de las Monjas existían peldaños aislados. Estos peldaños se han agrupado para hacer una única escalera, cumpliendo, por supuesto, con la orden y con la normativa. El pavimento va a ser táctil, indicador y acompañado de un pasamano que os digo que se ha consensuado con los bomberos y con los servicios de ambulancia para que no haya ningún problema a la hora de colocar esos pasamanos y que ellos puedan tener accesibilidad también por esa calle y que en ningún momento interfiera. En la calle de la Morería es una calle que tiene muchísima pendiente, como muchas de las calles de Jerez, una calle complicada. El pavimento estaba en muy mal estado y con peldaños aislados. Lo que se ha hecho ha sido, en los tramos posibles, eliminar los peldaños, suavizar la pendiente y se ha producido un cambio en el pavimento con una plataforma continua, sin que tenga resalte y que va en paralelo al pasamanos. Este pasamanos irá instalado de manera longitudinal a lo largo de toda la calle. La actuación en los edificios se está empezando a redactar, ya tenemos la redacción de uno de los proyectos, por supuesto con el visto bueno siempre de la OTAES, porque en todo momento se ha trabajado con ellos de la mano y que también se va a poner en funcionamiento. El compromiso de nuestro ayuntamiento, de mi equipo de gobierno, es destinar la cantidad de 100.000 euros anuales para que sea una realidad este proyecto, para que no solamente se quede en esa redacción y que pueda quedarse en un cajón escondido, sino que nosotros vamos a empezar, como ya hemos hecho, a ponerlo en marcha y que sea una realidad. Como os decía anteriormente, el plan ya se puede contemplar en la página de la Junta de Extremadura, en la página del Ayuntamiento, que ya está subido desde hace media hora, y aprovecho para invitaros, para que os acerquéis y para que veáis lo que ha supuesto este plan de accesibilidad, lo que va a suponer para hacer más fácil la vida de todos los ciudadanos de Jerez y, por supuesto, el fomento de ese turismo accesible. Muchas gracias, alcalde. Bueno, pues nada, buenos días. Lo primero de todo, por supuesto, agradecer a todas las entidades, a todas las organizaciones y a todas las personas que han participado en la elaboración de estos planes, específicamente en el de Guadalupe, pues al equipo redactor, que tenemos hoy, una de las técnicas que ha trabajado, por supuesto que a la consejería, a la oficina OTAES y, por supuesto, también, y quizás lo más importante también, a la Asociación de Discapacitados de Guadalupe, ASDIVI, cuyo presidente está con nosotros hoy, también una compañera de la directiva, que han sido realmente los verdaderos artífices y los verdaderos impulsores de esta idea. Yo realmente, desde que empezó la legislatura, uno de nuestros compromisos electorales era trabajar por la discapacidad y la verdad es que hemos estado haciéndolo durante todo este tiempo que ha transcurrido desde que tomamos posesión en junio de 2015. Nos hemos preocupado, nos hemos ocupado en la medida de nuestras posibilidades de atender esas demandas tan necesarias y tan importantes por los propios vecinos que sufrían todas esas consecuencias de las barreras arquitectónicas y de todos esos problemas, ingentes problemas que tenemos en Guadalupe, que no son menores, y más en un casco histórico importante y en un lugar de visitantes turísticos de un gran nivel, ¿no? Entonces nos planteamos la imperiosa necesidad de abordar la materia de la accesibilidad y de cambiar algunas cosas. Recuerdo los primeros meses también de esta legislatura, mi encuentro con Jesús Gumiel, con la OTAES, con todas las organizaciones y cómo de alguna manera ya teníamos muy claro que una de nuestras líneas estratégicas y de nuestras prioridades de legislatura iba a ser el trabajo con la discapacidad. De hecho, se consiguió también pues, que algunos establecimientos importantes, como el Parador de Turismo de Guadalupe, trabajase esta cuestión. También se está negociando, se está trabajando con otros establecimientos, como el monasterio, para que puedan ser accesibles.
Y al final, pues bueno, nos encontramos con la oportunidad de poder abordar este macroproyecto, yo creo que muy comprometido y muy valiente, porque no es fácil. Podéis imaginaros que para municipios que están viciados, para municipios que tienen una serie de, digamos, de barreras arquitectónicas arraigadas y de alguna manera que forman parte ya de la vida de la ciudadanía, es muy complicado y muy difícil abordar un plan. Pero nosotros hemos querido hacerlo porque además era un compromiso electoral por nuestra parte y aquí está sobre la mesa. Queremos ser valientes, queremos aplicarlo en la medida de nuestras posibilidades, sobre todo queremos hacerlo siempre y en todo momento desde esa visión de la participación ciudadana, que ha sido la visión también con la que se ha conformado este plan y con la que hemos trabajado, y es también, de alguna manera, la metodología que se ha seguido en todo momento para hacer este plan y que, por supuesto, pensamos seguir llevando a cabo en el futuro con la ejecución. Porque, como decía la alcaldesa de Jerez de los Caballeros, los planes son muy bonitos, tienen unas medidas maravillosas, pero a la hora de la aplicación no es tan fácil y no es tan sencillo. En ese sentido, quiero transmitir pues, esa voluntad del equipo de gobierno de seguir dialogando y sobre todo de intentar plasmar estas medidas que en su mayoría son medidas que se han centrado sobre todo en la parte más turística, más histórica de lo que es Guadalupe. En algunas de las calles principales también se ha abordado, se ha hecho un estudio pormenorizado, un diagnóstico de cuáles son los principales problemas y se ha plasmado en una metodología, con unas fichas muy sencillas, cuáles son, de alguna manera, cuál es el diagnóstico, cuál es el problema y cuál es la solución. De esa manera, pues, las personas que estén al frente del ayuntamiento pues podrán ejecutarlo con toda la facilidad. Por otra parte, ya también hemos iniciado algunas actuaciones que también surgieron en ese plan. Para nosotros había una cosa que era importante, que era la piscina municipal, por ejemplo, que era inaccesible, y ya tenemos un proyecto redactado de accesibilidad y ya estamos ejecutándolo, hemos ejecutado una pequeña parte que obviamente no va a llegar a todo lo que supone el proyecto, y luego también estamos trabajando codo con la comunidad franciscana en intentar hacer accesible la Basílica de Guadalupe. Estamos trabajando, hay un proyecto sobre la mesa y esperemos que en poco tiempo pues pueda también ser la visita a la iglesia, concretamente a la basílica, pues pueda ser accesible. Por parte del ayuntamiento pues también se han hecho pequeños gestos a lo largo de estos años. Hemos intentado también ampliar los espacios para aparcamientos de personas con discapacidad y de movilidad reducida. Se han multiplicado por un montón de números. Yo creo que habría un par de ellos o tres, ya actualmente tenemos 10, 12, e intentamos que en todos los edificios públicos o en las cercanías haya estacionamientos para personas con discapacidad. Por supuesto que mejorables, por supuesto que ampliables, pero intentamos también que eso también facilite la vida un poco a nuestros ciudadanos. Y como he dicho antes, tenemos muchos problemas, tenemos muchas barreras arquitectónicas que afectan no solo a los ciudadanos de Guadalupe, que también, sino también, por supuesto, que afectan a las personas que nos visitan cada día, ¿no? Entonces, bueno, pues no es fácil en un casco histórico con una serie de construcciones ya viciadas y realizadas hace mucho tiempo, pero creo que lo más importante es que existe la voluntad política, existe el compromiso, existe la firmeza y existe la valentía. Y creo que con ese compromiso y con la colaboración de los propios vecinos y de las asociaciones que luchan también por la discapacidad, por la plena igualdad en este aspecto, creo que podemos conseguirlo y estamos ilusionados y vamos a ir a por ello y vamos a intentar pues también que poco a poco que vayamos cumpliendo este plan de trabajo, porque Guadalupe lo merece y porque además Guadalupe, un sitio tan importante desde el punto de vista turístico, debe ser también un ejemplo en accesibilidad y en ello debemos trabajar todas las personas. Así que nada, muchas gracias y me pongo a su disposición por si quieren formular también alguna pregunta. ¿Preguntas?
Sí, buenos días. ¿Se puede decir que una vez que transcurran estos 4 años y la inversión anunciada, todos los espacios públicos de Jerez de Guadalupe van a ser accesibles? Vamos a ver, hay una graduación en acometer una serie de actuaciones que van en orden de prioridades. Las primeras actuaciones las han dicho los dos alcaldes, pero en primer lugar vamos a priorizar por aquellas calles donde no se ha hecho nunca nada por la accesibilidad. Esa va a ser la primera de las prioridades que nos vamos a fijar, y están identificados en cada una de las localidades las calles en las que no se ha hecho nada nunca por la accesibilidad y que se beneficiarían, y que sería muy rentable el que se pudiese invertir, aunque fuese algo de dinero, para que esas calles fuesen accesibles. En segundo lugar están aquellas calles que tienen que ver con todo lo que respecta a que pueden ser accesibles, pero que necesitan una inversión un poco más en profundidad, ¿no? Y que sí ha habido ya algunas actuaciones en accesibilidad, y ahora de lo que se trata es de mejorar esa accesibilidad. Y hay un grado 3, o una prioridad 3 de calles que no van a poder ser totalmente accesibles, pero que sí pueden mejorar la accesibilidad en alguno de sus sentidos. Es decir, vamos a llegar al 100%. Les decía, hemos elegido 2 localidades que tienen una orografía muy complicada. Entonces, habrá calles en las que podremos mejorar algunos aspectos, sin duda ninguna, de la accesibilidad, pero no vamos a poder llegar a la accesibilidad completa. Sin embargo, entre no hacer nada y haber sido capaces de graduar las inversiones que vamos a hacer en estas 3 prioridades, yo creo que merece la pena la aventura y merece la pena la inversión que se va a realizar, porque sin duda ninguna quienes lo van a ganar son los vecinos del pueblo, ¿no? y el turismo, claro. Buenos días. Hola. Alcaldesa, ¿en el plan hay alguna actuación que podamos decir que para Jerez vaya a ser el santo y seña para la localidad? ¿Cuál va a ser la que vaya a tener la máxima inversión? Al alcalde de Guadalupe, ha hablado de la basílica, si se sabe ya algún detalle de cómo va a ser ese acceso, qué actuación se va a llevar a cabo. Y, consejero, sobre otro asunto, no sé si hay alguna novedad en el caso del radiólogo de Logrosán. Contesten los alcaldes y ahora. Bueno, pues comienzo contestando. Hay obras que tienen pues una envergadura muy grande, inversiones de todo tipo, pero yo creo que todo va a suponer ser un antes y un después en el turismo y en la accesibilidad de Jerez de los Caballeros en este caso. Desde, como te comentaba, la cartelería. Es muy importante que cualquier persona que vaya encuentre lo que es la lectura de nuestros edificios, que esté totalmente adaptada a esa lectura fácil. Se ha hecho un trabajo que la verdad es que ha sido impresionante y como te digo, pues os invito a que paséis y que de verdad podáis verla, porque la verdad es que ha sido un trabajo admirable. Por supuesto, vamos a intervenir en todos esos edificios que son los más visitados en Jerez de los Caballeros. Ya estamos en contacto también con la Iglesia, por supuesto, para hacerlas accesibles, con la dificultad que conlleva en cada una de ellas y, por supuesto, no perteneciendo en este caso al Ayuntamiento, no teniendo la titularidad de esos edificios del Ayuntamiento, siempre tenemos que llegar a ese acuerdo con las partes implicadas. Pero yo creo que el decir que este plan de accesibilidad es pionero, tanto en Guadalupe como en Jerez de los Caballeros, es un paso muy importante y, por nuestra parte, vamos a llevarlo como bandera a la hora de vender Jerez de los Caballeros, no solamente al turista, sino también como una ciudad amable para que se pueda vivir en ella. Bueno, con respecto al acceso a la Basílica, como muy bien saben ustedes, el acceder a la Basílica en Guadalupe tiene unas barreras tremendas que son las escalinatas del atrio de la Basílica, el atrio mayor, y luego las propias escalinatas para acceder a la Basílica. La solución técnica que tenemos sobre la mesa pasa por hacer una rampa que más o menos parte a la altura donde está el parador de turismo, un poquito por esa zona,
pegada a lo que es la fachada del monasterio, llega hasta la puerta, y luego imagino en las escalinatas que están para acceder luego dentro de la iglesia, pues algún tipo de plataforma de estas que hay para las escaleras, y bueno, esa es la solución que hay. Es una rampa de bastante extensión, de bastante longitud, pero es la solución que se ha visto y lo que tenemos encima de la mesa. Obviamente, pues también hay otros retos que también están dentro del propio monasterio, aunque en los últimos tiempos se ha hecho un esfuerzo también y se ha intentado salvar algunos obstáculos. A mí personalmente me gustaría que en un momento determinado que se pudiese acceder al camarín, sería maravilloso, y a lo mejor pues también hay que ir pensando en esa solución, ¿no? Sobre todo por la cantidad de personas que vienen a Guadalupe precisamente por la devoción y por la fe que tienen a la Virgen, y quizá pues debemos ir pensando también en un futuro inmediato de darles esa opción a la gente, ¿no? Creo que también es factible, aunque hay muchas escaleras, pero a lo mejor con algún tipo de grúa o de algún tipo de tecnología de ese tipo, pues podemos seguramente hacerlo, y habrá que pensar en ello también. Con respecto al tema que me preguntaba, una matización que me parece muy importante es que, por favor, los medios de comunicación abandonen que ha sido un radiólogo el que está separado del servicio. Es un técnico de radiodiagnóstico, técnico de imagen de radiodiagnóstico. No existen radiólogos en los centros de salud. Por lo tanto, yo creo que es legítimo que... Lo digo porque ha habido algunas quejas por parte de la especialidad de radiología en este sentido. En segundo lugar, para nosotros ha empezado una época en la que no vamos a tener novedades. Nosotros hemos hecho en diciembre lo que teníamos que hacer, porque así nos lo pedían las características de las denuncias, y por la gravedad de la denuncia lo que hemos hecho ha sido una separación cautelar del servicio a este técnico de rayos, que esto fue en el mes de diciembre del año 2018. Y ahora mismo quien está actuando es la justicia, porque está en vía judicial. Y cuando la justicia actúa, la vía administrativa tiene necesariamente que pararse y que inhibirse y colaborar en todo momento con la justicia. Y eso es lo que estamos haciendo. Cuando la justicia se pronuncia al respecto, nosotros acometeremos las medidas que, desde el punto de vista judicial, se determinen, evidentemente. Tenemos que recordar que hay denuncia por vía penal contra este empleado, y por lo tanto, primero, respetar la presunción de inocencia, y en segundo lugar, que la justicia actúe con toda la colaboración por parte del Servicio Extremeño de Salud. Lo que nos tocaba a nosotros era separarlo cautelarmente del servicio, y es lo que hemos hecho, ya digo, desde diciembre del año 2018. Buenos días. Lo mismo con respecto si hay alguna novedad con respecto al otro caso del conductor de la unidad móvil de mamografías. Con respecto al empleado de la unidad móvil de mamografía, decirles que estamos a expensas de que finalice la investigación policial. Esto está un paso más atrás que el otro tema. Estamos esperando que finalice la investigación policial, y en cuanto esto pase a vía judicial, es decir, pase a Fiscalía, pues nosotros nos personaremos como Servicio Extremeño de Salud contra el empleado, evidentemente. ¿Alguna cosa más? Sí quiero llamar a la tranquilidad y decir que, por lo que me dice la empresa que se encarga de gestionar la unidad de mamografía, afortunadamente en las últimas salidas de la unidad de mamografía, afortunadamente no ha habido ninguna caída en la cobertura del programa de cribado de cáncer de mama, y esto es una noticia magnífica para nosotros. Es decir, un hecho como el que se ha producido en ningún caso puede empañar un programa que tiene 20 años y que ha salvado numerosas vidas, miles de vidas a lo largo de estos 20 años. Y por lo tanto, hemos actuado lo más diligente que hemos podido, creo que con una responsabilidad muy adecuada, y por lo tanto llamar a que este incidente
en ningún caso empañe la labor del programa, que se pueden contar por cientos de miles las mamografías que ha realizado desde que se puso en marcha en el año 1998 y que ha salvado más de 2.000 vidas con determinados criterios de duda que han tenido que realizarse posteriormente unas pruebas complementarias a esas mujeres, y desde luego es imperdonable que se empañe el programa por culpa de un incidente que no se ha producido a lo largo de todo el programa, ¿no? Por lo tanto, llamo a la consideración a la hora del tratamiento que hacen los medios de comunicación, igual que nosotros hemos actuado rápidos. Ustedes son verdaderos altavoces de lo que ocurre en este tema y les llamo a la consideración en el tratamiento de este tipo de noticias, porque a la Administración se le debe exigir celeridad como hemos tenido, se le debe exigir responsabilidad como la que hemos tenido, pero también se le debe exigir que velen por la seguridad del programa, y eso también lo estamos haciendo. Y ahí pido su colaboración, porque su colaboración es muy importante para que no cunda la alarma y no baje la cobertura de cribado de cáncer de mama en la comunidad autónoma, porque afectaría a mujeres de un tramo de edad en la que tienen riesgo de tener cáncer de mama, y además, sobre todo, a mujeres de núcleos rurales. Y esto es algo que les pido, por favor, que lo traten con absoluta seriedad el tema en sus medios de comunicación, de los cuales evidentemente me fío, si no, no seríamos tan transparentes en este tema, y que sin duda ninguna lo van a hacer, pero lo que está en riesgo, si esto se trata de una forma inadecuada, es la cobertura del programa de cribado de cáncer de mama, y eso es algo por lo que todos debemos de velar en esta comunidad autónoma, ¿no? El empleado está separado del servicio, con lo cual no existe ningún riesgo, y por parte de nuestro servicio de inspección hay un informe de evaluación del programa abierto, además de tomar otra serie de medidas que permitirán sin duda ninguna mejorar aún más ese programa de cribado de cáncer de mama, y que las mujeres, sobre todo de los núcleos rurales, estén tranquilas en ese sentido. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno.